En este videoblog voy a hacer un tutorial y estuve pensando mucho en sobre qué podría hacer un tutorial. Bueno, como verán, estoy en pijama porque los domingos son de pijama. Y pues pensé en qué es lo que más he aprendido a lo mejor a lo largo de mi vida que no sea algo académico. Y solo pude pensar en el teatro. Yo estuve en teatro como desde la primaria más o menos hasta toda la preparatoria. Y pues me gustaría hablar un poco de lo que es y pues básicamente decir así como los puntos principales si una persona quiere actuar. Y bueno, teatro procede del griego teatro, que puede traducirse como el espacio o sitio para la contemplación. Y pues más bien esto habla del lugar de teatro, ¿no? Pero bueno, mi profesor al menos nos decía siempre que teatro se puede hacer en cualquier parte, que una persona se puede poner en el parque a hacer teatro en su casa, en donde sea, puedes llevar el teatro a cualquier parte, solo se necesita de actuar. Bueno, forma parte de las artes escénicas y a mi punto de vista es una de las artes más completas porque puedes aplicar todas las artes en ella, como la danza, el canto, incluso la pintura, porque bueno, al menos yo siempre hice mis propias escenografías, que es como formas el espacio para que sea un castillo, una casa, o como haces un sillón, como haces que se vea como un cuarto. Entonces, bueno, es un arte que yo pienso que es muy completo, muy creativo, y pues se necesita mucho del habla, mucho de la expresión y pues de la comunicación en sí. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía, como les decía. Por otra parte, el concepto de teatro se utiliza para nombrar al género de la literatura que abarca aquellos textos pensados para su representación en escena, y también al edificio donde se representan las piezas teatrales. Por ejemplo, alguien puede hacer una obra de pues cualquier género, es como las películas más o menos, pero un poco más definido y más específico, porque también tienen como que es película A, B o C o B15, pues es igual que las películas, pero yo pienso que es mucho más mágico, bueno, a mi punto de vista, porque es algo que sucede ahí y es algo que no se puede replicar exactamente igual. Siempre cuando haces una obra y la haces varias veces, nunca te sale igual otra vez. Eso es algo también muy importante del teatro, es algo especial. Por eso pienso que más que saber actuar no es como un arte preciso, no hay algo que esté meramente bien o mal, sino que depende de cómo lo justifiques en la obra. Y pues bueno, puede haber farsas, comedias, farsicomedias, dramas, ahí está de terror y de todo tipo, históricas, biográficas. La verdad, mi favorita es la farsicomedia o la farsa, porque es como la expresión más loca y más difícil a mi punto de vista de hacer el teatro, que sería como exagerar todos los puntos de la vida para volverlos pues fársicos, literalmente, cosas que no pueden suceder, pero como una parodia, pero muy intensa. Entonces es muy difícil actuar algo así, porque generalmente cuando actuamos nos remontamos a cosas que ya hemos vivido, para saber cómo pues sí, cómo reaccionar ante las cosas. Siempre me decían que todo teatro es acción, reacción, es como tú eres un personaje y siempre al entrar al escenario te preguntas quién soy, a dónde voy y por qué, o sea, y de dónde vienes. Entonces, esas serían como las preguntas que te tienes que hacer para poder, pues sí, comprender tu personaje y así saber cómo actuaría esa persona ante cierto suceso, para que no se vuelva como algo sobreactuado. No sé si se han fijado, o sea, que ustedes dicen, ay, o sea, nadie reaccionaría de esa manera, incluso ese personaje no reaccionaría así. Entonces es como yo reaccionaría si fuera una niña, si fuera una viejita, si fuera un hombre, si fuera un perro, o sea, todo depende de quién es la persona que toma esa
acción y cómo reacciona ante ello. Entonces, por ejemplo, para saber actuar, porque para mi punto de vista todos saben actuar, si tú sabes vivir, sabes actuar. O sea, es algo... Más bien lo que siempre interrumpe la actuación es la pena, es que irán a pensar las personas, es no pensar realmente, no meterte en un personaje. Entonces lo primero que tienes que hacer es conocer tu personaje de pies a cabeza, es saber cómo piensa, en qué cree, o sea, su religión, cómo se sienta, cómo se para, cómo habla, cómo come, cómo hace todo, a quién ama, a quién odia. Tienes que hacer un perfil físico y un perfil psicológico de esta persona. Cómo se viste, qué le gustan los gatos, le gustan los perros, o sea, incluso cosas que tú dices, esto ni siquiera va a aparecer en la obra, pero lo tienes que conocer para poder saber cómo es tu personaje. Entonces siempre hacemos ese como un brief de un personaje. Después te haces las preguntas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y al entrar a escena, tienes que recordar, tienes que conocer muy bien tu cara y tus manos, conocer muy bien los gestos que puedes hacer y qué generan esos gestos ante otras personas. Siempre es importante, por ejemplo, aunque suene muy raro, si estás triste, ir a verte al espejo y cómo se ve tu cara triste. Si estás enojado, cómo se ve tu cara enojada. Incluso es importante a veces hablar frente al espejo para saber qué caras haces y como qué reacciones tú crees que puedan crear en las personas. Entonces así vas como memorizando, esta es mi cara así, esta es mi cara así, esta cara la puedo exagerar de esta manera para que se vea más así, o las manos las puedo empezar a mover así, si muevo las manos de esta manera, ¿cómo me veo? Si las muevo así, ¿cómo me veo? Es mucho de conocer de ti también, porque pues a final de cuentas vas a ser tú, ¿verdad? Pero siempre algo que nos decían para que no nos diera pena es que la persona que están viendo en el escenario no eres tú, es el personaje. Entonces no pienses en a lo mejor ahí luego si me ven haciendo esto, no, o sea, porque van a ver al personaje haciendo eso, no te van a ver a ti. Entonces creo que ese es también uno de los puntos más importantes. Otro punto para que a lo mejor no le dé pena a las personas es que hay una cuarta pared. Esta cuarta pared es como, por ejemplo, bueno, tú en un teatro ves las paredes de a los lados y las paredes de atrás del foro, ¿no? Y pues enfrente está el público. Pero existe una cuarta pared que es entre tú y el público, o sea, tú no interactúas con el público, tú no ves al público, no volteas a ver a una persona y la saludas, o sea, no sucede eso. Y a final de cuentas, quien ha actuado, pues no me dejará mentir en que ya cuando estás actuando, todo se vuelve literal un cuarto blanco. O sea, una caja blanca, no ves a las personas nunca. Solo si te llegas a concentrar realmente en lo que estás haciendo, no te vas a dar cuenta que hay personas viéndote. O sea, te vas a olvidar completamente de eso, porque para el teatro se necesita mucha concentración, mucho estar en el momento exacto y estar viendo todo tu cuerpo, o sea, sintiendo todo tu cuerpo, todo lo que hace tu cuerpo. Y estar también pendiente de lo que hace la otra persona, porque no eres solo una persona. Es muy importante, obviamente, saberte todos tus diálogos, es muy importante conocer todas todos tus pasos que vas a dar por la escena, porque también existen posiciones para tu cuerpo que tienes que hacer en cierta escena para dar cierto, como, como cierta referencia a eso. Por ejemplo, hay cerrado, tres cuartos, medio, tres cuartos, abierto. Y todo esto depende, claro, de tú a quién le estés hablando, cómo estés hablando o así, o sea, tienes que analizar muy bien, hay posiciones, o sea, altas, medias, o sea, puedes estar hasta de puntitas, puedes estar normal, puedes estar en cuclillas, puedes estar hincado, agachado, acostado. Y todo va a depender de qué esté diciendo tu personaje, o sea, todo va a depender de quién seas también. Una de las cosas más importantes, sí, que sí, o sea, es que existen muchos detallitos. Uno de los detallitos es que si tú vas a dar una vuelta, por ejemplo, que yo estoy aquí y me voy a ir para allá, yo doy la vuelta así, abierta hacia el público, en lugar de dar la vuelta
así. Generalmente también se pide que no se dé la espalda al público, o sea, solo si es muy necesario o si está muy justificado dar la espalda al público. Y siempre se hacen, como, o sea, siempre tienes que saber exactamente qué vas a hacer, en qué momento, qué vas a hacer con las manos. Bueno, cada persona tiene como su estilo para actuar, pero también depende mucho de la persona que te dirija. Siempre va a haber una persona que te dirija y que te diga qué es lo que tienes que hacer o qué tienes que dar en esa escena. Una de las cosas que la gente más pregunta y más piensa, pues es ¿cómo le haces para llorar? Y generalmente las personas dicen que la creencia es que sí, piensas en una cosa triste de tu vida y lloras. Pero a final de cuentas, siendo sentimientos, si los usas, o sea, porque lo estás usando de esa manera para poder llorar, en algún momento te vas a desensibilizar de eso y ya no te va a servir para llorar. Y pues te sale a la primera o te sale a la primera en una obra, ¿no? Entonces, para poder llorar, pues tienes que más bien meterte realmente en el personaje y pensar, este personaje lloraría por esto. Y ser el personaje y llorar siendo el personaje, no llorar siendo tú con tus sentimientos. Entonces, bueno, esas yo creo que son unas de las cosas más principales. Ya lo demás siento que es algo muy personal y cada persona lo tiene que ir aprendiendo durante la práctica. Otra cosa es que el escenario se divide como un gato en 9 partes y también cada parte, o sea, depende de cuál es el enfoque que tú le quieras dar a la escena. Si es algo en lo que rompes la cuarta pared y le hablas al público, es al frente, que sería bajo, y alto sería atrás, más lejos del público. Es en bajo medio. O si tú quieres estar muy lejos del público, pues sería alto, medio o alto derecho, izquierdo. Y pues es todo como muy pensado. Y yo pienso que todas las personas en algún momento de su vida deberían actuar. Creo que es algo que te abre mucho a conocerte a ti mismo, a conocer a los demás. Y te vuelve muy inteligente emocionalmente. Te vuelve una persona que puede controlar sus sentimientos y creo que eso es una de las cosas más importantes del teatro. Y pues espero que les haya gustado y se entusiasmen en algún momento, al menos intentar hacer una obra o entrar a algún curso, un taller de teatro. Me parece algo muy interesante.